Muy buenas noches a todas las personas que nos ven por este medio. Agradecerle también a los productores de Voces por Media Calle por darnos la oportunidad de continuar con buenas noticias, porque también hemos visto que esto a veces se parece al fichaje de los equipos de fútbol. Entran unos, entran otros, pero la idea es mantenernos siempre mejorando. Entonces, esos cambios pues, son beneficiosos. Definitivamente habrá programas muy enriquecedores en este nuevo año que yo creo que van a ser fundamentales para el crecimiento nuestro como organización. Eso de parte en relación con Voces, en relación con nosotros, con el derecho en sus manos, pues esperamos mantener nuestra programación y que las personas nos sigan escuchando. Seguimos y seguiremos pensando que este es un espacio donde las personas pueden intercambiar, interactuar para mejorar su conocimiento del derecho y las actividades que eso implica. Así que de verdad muy agradecido también como equipo. Yo sé que Alex y yo continuaremos trabajando mientras Dios lo permita juntos. Creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo y así será. Y no está más, Alexa, feliz año nuevo, que todo sea un año muy exitoso en todas las cosas que están a su alrededor, en la salud, en sus finanzas y también, por supuesto, en todos los proyectos que vaya a emprender y que le van a ayudar a crecer como persona. Feliz año nuevo, Alexa. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto saludar a los Birnautas y estar una vez más acá con todos ustedes. Desearles un próspero y bendecido 2021. Y bueno, arrancamos con toda la energía. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya es conocida de la familia. Ella es especialista en derecho de familia, tiene una amplia trayectoria en realidad. Y bueno, pues acá está la licenciada Eslava Hernández para hablarnos sobre el tema del salario escolar, los incidentes y los gastos extraordinarios. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, buenas noches, Eslava. Gracias por acompañarnos. No, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación y de tomarnos en cuenta. Y así como desearles a todos los Birnautas un muy feliz 2021 y que sea de mucha bendición este año, ¿verdad? Máxima con todo esto que acabamos de pasar y todo, pues que realmente este año se vea la luz al final de ese túnel, ¿verdad? Este año es de resurgimiento, ¿no? Así que este año es un año de resurgimiento. Exactamente, se lo ha dicho. A pesar de que, bueno, incluso algunos hemos visto empezando el año partidas de personas que es muy doloroso, pero el resurgimiento implica tomar nueva fuerza, nueva energía y como especie humana seguir adelante. Ese es el reto. Toca. Exacto. Exacto. Perdón, Alexa, y ahora sí. Adelante, no, tranquilo. Si gusta, entramos en materia porque creo que este tema le va a gustar mucho a los Birnautas. Y bueno, pues más bien invitarlos a los Birnautas por si quieren que toquemos algún tema en específico, porque a veces hay temas que les llaman más la atención que otros. Entonces, que nos comenten ahí a través del Facebook para tomarlo en consideración. Licenciada, si gusta, nos comenta, ¿qué es el salario escolar? Okay. El salario escolar se da prácticamente para tener un apoyo a la hora a principio de año, de todos aquellos padres de familia que tienen hijos y que van para la escuela. Casualmente hace muchos años atrás, pues esto era todo un problema porque realmente no se tenía que ver como un gasto extraordinario, presentar un incidente de gasto extraordinario y realmente los padres de familia o los acreedores, ¿verdad?, que están a cargo de sus hijos, venían viendo esta retribución como hasta 8 meses después de la entrada a clases. Entonces realmente no era lo que se pretendía. De ahí que se modifica y se crea el salario escolar y a partir de ese momento pues es ese ahorro que se hace y que se da principalmente en las instituciones públicas porque hay que hacer una diferenciación.
ahí el salario escolar se da o se establece para instituciones públicas en un primer lugar y posteriormente ya se da del sector privado. La diferencia es que el sector privado no hace ese ahorro, ¿verdad? Entonces, cada persona que trabaja en el sector privado debe de ir, pues, saber que en el mes de enero tiene que sacar ese monto que está obligado al salario escolar. El salario escolar solamente es obligatorio si se tiene fijada una pensión alimentaria. De lo contrario, si no existe una pensión alimentaria fijada, no hay salario escolar como tampoco hay aguinaldo. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener las partes claras, ¿verdad? Que para poder cobrar yo ese salario escolar hay que tener una pensión ya establecida. Esa pensión establecida casi siempre los juzgados de pensiones han sido muy prácticos a la hora de establecer ese monto del salario escolar. ¿Por qué prácticos? Porque simplemente dicen es una cuota igual a la ordinaria o a la que está establecido como aguinaldo. Yo soy partidaria en lo personal de que realmente para mí eso es injusto para el acreedor alimentario. ¿Por qué razón? Porque el salario escolar estamos hablando que va destinado solamente para lo que es la entrada a clases. En una cuota alimentaria está comprendido una serie de gastos. Está una parte de alimentación, una parte para vestimenta, para salud, inclusive para gastos de clases, de diarios. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a poner el mismo monto si hay una parte también que ya se va a dar en esa cuota ordinaria que va a cumplir o que va a cubrir esa parte que ya está en la cuota ordinaria? Entonces, yo he sido partidaria cuando estoy o llevo un proceso y me toca defender a la parte acreedora, siempre pedir en el juzgado que se establezca el 50% de esa cuota que está como ordinaria y no el 100%, y lo justifico de esta forma. En muchos casos he tenido éxito porque la parte contraria pues lo acepta y en otros, por supuesto, no, ¿verdad? Porque de ahí, aquí como le digo, el lineamiento a nivel judicial ha sido establecerlo por una cuota igual a la que está establecida actualmente en la cuota ordinaria. Y como les digo, para mí es un poco injusto por esa justificación que di, pero es todo desde la perspectiva que uno lo quiera ver, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente el salario escolar. Sí, bueno, Eslava, entonces, vos hiciste una declaración fundamental. El salario escolar funciona para el sector público, debe entenderse casi que para el sector estatal, ¿verdad? No tanto para las otras áreas. Es un ahorro, ¿verdad? A diferencia del aguinaldo, que sí es un aporte del patrón, ¿verdad? En este caso es de la misma persona, pero de manera obligatoria, ¿no? Obligatoria. No es entonces, digamos, en ese sentido yo creo que también a veces los burnoutas deben saber o conocer por qué es que existe. O sea, también hay un origen y un espíritu de la ley del salario escolar, ¿verdad? Entonces no sé si podemos hablar un poquito de ese punto, del espíritu, porque a veces el espíritu de la ley en la realidad ya no está trascendental. Uno podría pensar que para eso las partes deberían ser responsables, no el Estado que diga, vea, tiene que ahorrar, ¿verdad? No sé qué parece. Casualmente el espíritu fue ese, el de venir a ayudar a la parte más vulnerable, que en este caso son los menores, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, porque siempre la manutención o la persona que tiene al menor, pues se le recargaban esas funciones. A principio de año había que ver cómo se introducía, cómo hacía para poderle hacer frente a ese gasto. Entonces de ahí nace el espíritu, es un espíritu solidario prácticamente, y en función de la parte más vulnerable, que son los menores de edad. De ahí que entonces se viene y se modifica y se crea la ley del salario escolar. La fecha no lo recuerdo muy bien, creo que fue como en el 2008, 2007, 2008, y fue como en el 2013 que ya se establece a la parte de la parte privada.
que fue cuando ya se empieza a dar ya para obligatoriedad para la parte privada. De eso sí lo que recuerdo. Y el espíritu, pues fundamentalmente también, como les digo, antes cobrar este salario escolar era hacerlo por medio de un gasto extraordinario. Y entonces la gente venía recuperando su dinero, o sea, la inversión que yo hice con este niño la venía recuperando hasta en agosto, septiembre, y ya prácticamente teníamos encima el nuevo año lectivo, ¿verdad? Entonces, prácticamente fue para darle esa solución al problema. Ahora, me surge la duda, ¿qué pasa en el caso donde los chicos reciben una pensión desde que son menores de edad y ya pues pasan su etapa de estudiantes de primaria y secundaria y entran a la universidad? Igual derecho al salario escolar. Si está establecido ya por pensión alimentaria, sí. Automáticamente ellos lo que tienen que hacer aquí es, si el papá les pone un incidente de exoneración de pensión, ellos tienen que presentar los atestados de que definitivamente son estudiantes activos, aunque sean mayores de edad, menores de 25 años, tienen que ser estudiantes activos. Si ellos presentan una constancia de que son estudiantes activos, que tienen una carga académica fuerte y buenas calificaciones, ellos siguen siendo acreedores de esa pensión alimentaria. Y, por supuesto, si ya estaba definido el salario escolar, se les va a depositar el salario escolar. O sea, ya aquí, si el padre quiere llegar a un entendimiento directamente con el hijo por ser mayor de edad y eliminar ese salario escolar, ya eso es algo muy facultativo, o sea, ya es algo de entendimiento entre las partes. Pero si no tienen una buena comunicación, si siguen las mismas, están en las mismas obligaciones. ¿Por qué razón? Porque ellos están demostrando que están estudiando. Entonces, si están en la universidad privada o una universidad pública, pues ese salario escolar lo van a tener que diluir para todo el año, ¿verdad? Como para todos sus materiales, lo que fuera, pero prácticamente es eso. Ya en la parte, cuando se cumplen ya los 18 años, nosotros podemos hablar de que presentamos y pensamos en una pensión alimentaria, pero más que todo viene siendo como un subsidio para ese estudio de la persona. Muchas veces, hace muchos años, recuerdo que a mí me decían, es que mi papá no se puede dar cuenta que yo estoy trabajando siendo mayor de edad. Y yo decía, ¿por qué? Dice, porque si se da cuenta me quita la pensión. Y yo decía, no, está equivocado. O sea, esa pensión, mientras usted, si está trabajando pero no está estudiando, evidentemente se iba a perder esa pensión. Pero si usted está trabajando y estudia, obviamente que esa pensión o ese subsidio se le está dando a ese muchacho para que pueda continuar con sus estudios, y por supuesto que su trabajo es para usted poderse redondear los demás gastos, porque para eso somos ya mayores de edad. Pero esa es la gran diferenciación, ¿verdad?, que se hace entre un panorama y el otro. Sí, una pregunta, y más a través de lo que acabas de decir. Un padre de familia trabaja en el sector privado. También está obligado a pagar pensión, pensión de salario escolar, por llamarlo de alguna forma, a sus hijos. Pero también el salario, depende de la universidad que esté, el salario escolar o le sobra mucho o le falta mucho, porque es curioso, ahora que decía el salario escolar, vea que son sus subsidios, y ese es el espíritu, hablando de que hay universidades donde es obligatorio comprar una tablet con determinadas características, que como todos sabemos, en 6 meses, un año ya es obsoleta. Entonces todos los años, tal vez ya no le tienen que comprar un montón de cuadernos, como los que hemos sido papás lo sabemos. Conforme los primeros años de escuela, de primero a sexto se va viendo la disminución, pero primer grado le piden, yo no sé, es una cantidad increíble de cosas a los niños, pero cuando llegan a la universidad ya es la tablet, ya no compran cuadernos, pero es la tablet. Entonces, en ese sentido, los muchachos, algunos estudian, algunos trabajan fraudulentamente para efectos de los padres, ¿verdad? Entonces, digamos, todas esas variables podrían o entran a jugar, aunque ya vos hablaste un poco de eso. Porque si llega un muchacho que tiene, digamos, se me viene a la mente, y esto es
a lo que quiero llegar. Tal vez el padre tiene su ahorro de salario escolar, hace un esfuerzo, ¿verdad? Estamos hablando, y que es una persona tal vez de escasos o medianos recursos, y el hijo se consiguió un trabajo que tal vez hasta gana más que el papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas variables? Porque aquí precisamente en el derechos humanos eso es lo que nos gusta Sí. ponerle a la gente. O sea, ¿qué pasa en los casos que a veces no pensamos, pero que probablemente ocurran, tal vez aisladamente, pero que ocurren? Ok, aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. Cuando hay un cambio de condiciones, ¿verdad? Porque si se da hay un cambio de condiciones entre el acreedor y el deudor alimentario, evidentemente el acreedor puede ejercer su derecho, ya sea por medio de un rebajo de pensión y demostrar lo que está ocurriendo. Como número uno. Número dos, como es un muchacho, en este caso, si extraordinariamente está ganando más dinero que su padre porque trabaja en un call center, pongamos el ejemplo, los call centers ahora que terminan ganando pues más Eso es lo que quería decir. Sí, un papá que, ¿cómo se llama? Que tal vez sea, que trabaja, que está en una oficina y tiene un salario determinado, pero resulta ser que trabaja más en un call center, gana más en un call center. Entonces, ¿qué podemos ahí? Habría que demostrar efectivamente que hay un cambio de circunstancias y lo más importante es ver si ese muchacho en ese call center está teniendo el mismo rendimiento académico. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen salario, tenemos que ver cuánto le estamos dedicando a ese trabajo. Y también tenemos que pensar que yo tengo una obligación de estudiar y una pensión alimentaria y tengo que rendir cuentas en otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres de familia en ese momento si no tenemos cómo supervisar porque no tenemos ninguna comunicación directa? Pues podemos hacerlo por medio de un incidente de exoneración de pensión. Y yo me he llevado más de una sorpresa de que efectivamente el papá estaba pagando una pensión muy alta porque traían esa pensión cuando estaba en un colegio privado, pasaron a una universidad pública, la pensión era altísima y resulta ser que la muchachita no estaba estudiando. ¿Qué estaba haciendo la muchacha? Llevando solo una materia y tenía una pensión de 700,000 colones al mes. Entonces, pusimos el incidente de exoneración de pensión y efectivamente nos pegó. ¿Por qué razón? Porque pudimos lograr y corroborar que esta muchacha no estaba llegando y no estaba cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces, ¿qué hizo el papá? No fue que la dejó a que no estudiara. Él llegó y dijo, yo te matriculo. Yo pago la matrícula y yo te doy a vos los implementos para que usted termine de estudiar. Pero ya la pensión que usted tenía, por supuesto que no, que la perdió. En el caso que usted me decía, bueno, este muchacho gana más, yo estoy ganando menos, primero veamos a ver cuál es el récord académico que trae, porque podemos llevarnos una sorpresa ahí. Entonces es una cuestión de un poco de malicia, de que la persona diga, ok, investiguemos a ver qué es lo que está pasando si yo no tengo ese contacto directo con mi hijo. Si yo tengo un contacto directo con mi hijo, si yo veo que está bien, es una cuestión de sentarnos y decirnos y hablar. Yo siempre he sido muy partidaria, y Alexa que me conoce, muy partidaria del diálogo y de ser muy conciliadora. Entonces, soy siempre de llegar, entrar a un diálogo, preguntar antes de interponer cualquier demanda, a ver qué posibilidad hay de negociar en una mesa antes de hacernos más daño, porque ya poner una demanda es terminar de deteriorar cualquier relación. Entonces, mientras podamos sentarnos y negociarlos en una mesa, yo creo que es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Voy a hacer la última pregunta, Alexa. Ya hoy que más bien pensé que iba, pero que va, es que en este tema surgen muchas dudas, pero van interrelacionadas, porque ve qué curioso, si hasta más el papá le puede después poner pensión. Pero en ese tipo de situaciones, digamos, como ese que decís de la muchacha universitaria, etcétera, etcétera, debe ser algo mucho más frecuente de lo que la gente se imagina. Sí. Y también rompe un poco en situaciones de estas, se rompe un poco la idea de ese espíritu, tal vez hoy sea muy reiterado, que tenía el salario escolar. Es la ayuda porque acaba de pasar,
Diciembre es cuando la gente tiene más dinero, pero cuando gasta más, y eso es una realidad, cuando bota más el dinero incluso, no es que lo invierte, es que se gasta, ¿verdad? Entonces, también yendo a esa parte, el salario escolar también para efectos fiscales es importante. Ahí en algún momento la gente decía, bueno, es que si le meten un impuesto al salario escolar, ¿verdad? Todo eso era, ya, por eso es mi última intervención por un buen rato, Alex. Pero también con solo que haya salario escolar, ya hay una fuente de ingresos, tal vez no es para salvar el país, pero que sí entra a las arcas del Estado, entonces también tiene una importancia fiscal. La mayoría de las cosas que se compran, yo creo que salvo los cuadernos o no sé, la verdad no sé qué está exento, pero son muy pocas las cosas dentro de ese rango educativo que están exentas. Entonces también tiene, por lo menos ahora tiene un fin también fiscal, ¿verdad? Pero si la persona recibe salario escolar, ¿verdad? Por ser funcionario público, ¿no lo gastó? Sí, nada más. Yo conozco, digamos, casos, porque conozco casos de personas que, por ejemplo, recibieron el salario escolar y no tienen hijos. Entonces, es un ahorro que tienen ahí. Entonces, hay mucha gente que ese ahorro lo utiliza para irse de viaje o terminar de hacer, qué sé yo, cualquier proyecto que tuvieran o simplemente seguirlo ahorrando, pero sí sucede, hay muchísima gente que no tiene hijos y inclusive también sé de casos en que terminan dándoselos a los sobrinos porque no tienen hijos, entonces tienen sobrinos, entonces tal vez el papá no recibe ese salario escolar, entonces le meten el hombro por ahí. Es una cuestión de solidaridad al final, ¿verdad? De este asunto es una cuestión de que ellos sean solidarios entre uno y los otros y como quieran destinarlos, como puede ser que tengan sobrinos y tampoco me importa si van o no, o si tienen o no, porque es una cuestión, ¿verdad? Ya muy personal. Sí. Alexa, hoy está muy silenciosa. No, perfecto. Para cerrar un poco con el tema del salario escolar y avanzar, porque todavía nos queda hablar de otros temitas, ¿hasta qué fecha o cuál es la fecha límite para que se cancele el salario escolar a los menores o a los mayores de edad? Porque ya ahora sabemos que todos tienen derecho a recibir el salario escolar. Hasta el 30 de enero. El 30 de enero es la fecha máxima. 30. Ajá, ya a partir de ese momento, quien no lo deposite, pues son acreedores de una apremio corporal, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, el lado, eso que... Sí, entonces, el que no está en el 30, procede la premio. Perdón. Sí, Alexa. A mí me pasó igual que a Lava, no te escuchamos bien el final. No, sí. Alexa, que no te escuchamos bien el final. Bueno, yo creo, Lava, sí, yo creo que me parece que Alexa tiene eso. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Ahora sí. No te escuchamos el final ninguno de los dos. Sí. No, nada más para recalcar a los birnautas que los que no están al día con el salario escolar al 30, entonces les procede el apremio corporal. El apremio. Bueno, la suerte es, en esto en sentido genérico, pero en positivo, que también hay abogados y abogadas que primero concilian, pero también hay otros que de una vez demandan. Directo, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, no hay opción. Eso depende del tipo de clientes o las circunstancias en que se hayan ido desarrollando las relaciones interpersonales anteriormente. Sí. Alexa, ¿nos escucha, Alexa? Sí. Bueno, no, para que continúe. Sí, señor, no sé si es que el internet acá está. Sí, sí. Y ahora sí. No, para que continúes con nosotros. Ok, bueno, para seguir avanzando con el tema. Doña Slava, ¿qué pasa si con el salario escolar no alcanza para suplir esas necesidades? Ok,
Vamos a ver si es que se te corta un poquito, Alexa, no sé. Se nos congeló Alexa al lado, ese es el problema. Sí, exacto. A ver si te alcancé a escuchar bien la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si con el salario escolar no alcanza para suplir las necesidades? Tenemos que recordar varias cosas. El salario escolar no solamente está obligado a una de las partes. Acordémonos que la obligación de contribuir con la manutención de nuestros hijos o con los hijos es de padre y madre, no solamente de padre. Entonces, no podemos pretender que el salario escolar que nos da la persona acreedora, deudora alimentaria, venga a suplir todo lo que la acreedora necesite, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también tenemos que saber que esa parte, el 50%, también le corresponde a la madre aportarlo para esos gastos. Entonces, difícilmente eso vaya a pegarles como un incidente de gastos extraordinarios, porque como le digo, el incidente de gastos extraordinarios para cobrar entradas a clases, él vino a sustituirse con la parte del salario escolar. Entonces, sí tienen que tener y ser muy conscientes que esto no es solamente que el salario escolar es solamente para la persona que está obligada, que es el único que tiene que dar ese aporte. No, también la persona que no está obligada también tiene que aportar. O sea, la obligación de los padres es 50 y 50. Y una pregunta extra es ¿y un nieto le puede pedir parte del salario escolar a los abuelos? No. Ah, sí, porque ahí, porque eso hay que aclarárselo a la gente, ¿verdad? no. Porque recuerde que los nietos le pueden pedir pensión a los abuelos o los abuelos, pero el salario escolar no, No, ¿verdad? no. Para aclarárselo. Sí, y aparte de eso, hay muy importante, cuando los nietos le piden pensión a los abuelos, es porque se determinó que el papá no podía dárselo por ningún medio, o estaba desaparecido, o estaba en la cárcel, o ya había fallecido, pero no es porque el papá no tiene trabajo, ¿verdad? Para que les quede No tiene claro. dinero. Exacto. No, hay que aclarárselo porque a veces los muchachos le hacen números Sí, a los abuelos. a lo que no es, ¿verdad? Sí, exacto. Está la leyenda urbana, y ahí por eso lo quería decir, de que le dice, oye, a mí no, mi papá no me da pensión, pero me da mi abuelito, y tal vez está en una de esas excepciones que vos decís, Exacto. y ahí le dice al amigo, ¿vieras? Y entonces ya dice el otro y todos, sí, vieran mamá, porque muy probablemente esa es la situación, que podría darse a la inversa, y esa es la realidad. Sí, Solo por en eso, esa situación. por eso hago la aclaración, porque la gente podría, si nos escuchan, podrían creer que tienen esa posibilidad y no la tienen. O sea, la única es hasta cuando ya se corrobore que el padre, que el obligado directo no puede dar esa pensión. Sí. Ok, bueno, yo creo que ya se estabilizó mi conexión. Qué bueno. Tuve que desconectar todo por acá. Doña Sla, bueno, para entrar en el temita de los incidentes, porque sabemos que la ley de pensiones establece una serie de requisitos para poder establecer un incidente de aumento, rebajo o de exclusión. Tal vez si nos comenta un poco al respecto. Ok. El incidente tanto de aumento como el de rebajo tiene que darse un cambio en las circunstancias, tanto del acreedor como el deudor alimentario, para que poderse interponer. Es decir, no es antojadizo. Yo solamente porque a mí se me ocurrió que este año yo iba a matricular a mi hijo en clases de taekwondo, en ballet, en todo lo metí. Entonces resulta ser que como yo quería que estuviera en todos los clubes, entonces ahora sí, de ahora en adelante, entonces voy a hacer un escrito, voy a hacer el incidente y voy a decir que de ahora en adelante él está obligado al pago de tanto porque hay un cambio de circunstancias. No, ahí estamos equivocados. ¿Cuándo hay un cambio de circunstancias? Efectivamente, bueno, cuando hay una enfermedad por medio, hay una pérdida de trabajo por parte del otro obligado alimentario, hay una situación específica que hace que se me incremente ese gasto, entonces yo lo puedo demostrar ante el juzgado y evidentemente la otra parte va a tener que venir
ajustarse y ver si es posible que se dé ese aumento. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que verificar que haya un cambio de circunstancias en el acreedor, sino también el ver las circunstancias que tiene el deudor alimentario. Porque ¿qué pasa si el deudor alimentario está en las mismas condiciones que cuando se estableció la pensión principal? Entonces no podemos, nadie está obligado a lo imposible y no podríamos equiparar todo esto. Entonces, por eso es muy importante, cuando yo tengo clientes, yo lo primero que le digo, bueno, ¿cuál es el cambio real de las circunstancias? No, es que yo sé que él ahora anda en un carro nuevo, tiene esto, tiene el otro, tiene... No. ¿Cuál es el cambio que usted necesita para pedir esa pensión? Porque no es simplemente porque él tiene, porque lo vi, porque viaja, porque aquí. No, o sea, yo siempre he dicho, o sea, si el niño siempre ha vivido con esto, no ha tenido un cambio en sus circunstancias, esto fue lo que le dio su padre toda su vida, el que su papá ahora esté bien, no necesita tener un estilo de vida que no estuvo acostumbrado y tampoco tengo por qué darlo. Entonces son cosas que la mayoría de la gente no comprende. Ellos creen que como ya están bien, entonces ahora sí le puedo dar este estilo de vida, pero yo siempre he dicho, si nunca lo tuvo, ¿por qué lo voy a permitir? O sea, ¿por qué yo tengo que dárselo si nunca se lo di anteriormente? Estoy de acuerdo cuando he tenido un estilo de vida y ahora sí me lo quieren bajar. Ahí sí estoy de acuerdo que hay que pelearlo, sostenerlo y tenerlo hasta las últimas circunstancias, porque eso fue lo que a mí me dieron. Y ahora con el divorcio, pues entonces quieren darme otro estilo de vida, o con el incidente que yo quiero es probar eso. Pero si no, no podemos llevarlo allá. Entonces esa es la diferencia. O sea, siempre en las dos, tanto en el aumento como en el de rebajo, tenemos que ver si hay un cambio de circunstancias, y no solamente, la misma ley lo dice, es de quien lo da y de quien lo necesita, de ambos, ¿verdad? No solamente es de un lado. Y el de exoneración, ese también, ese es el que, como le comentaba, uno de los casos es el de los mayores de 18 años que no cumplen con los requisitos que dice la ley. El otro es, de los que ahorita me acuerdo, ¿verdad? El del divorcio, en el que la esposa es acreedora de una pensión alimentaria y esta pues ya tiene una relación de hecho, se vuelve a casar, pues pierde su pensión alimentaria. Hay 5 más en el código que no me sé de memoria, pero sí permite hacer el incidente, cobrarlo, solicitarlo para que se me exonere a mí de ese pago de esa pensión. Yo tuve un caso muy particular en un incidente de una pensión, por ciento, de una exoneración de una pensión. Duró varios años en que nosotros pudiéramos traernos abajo esa pensión, y pues se logró después de como 7 años, y era una pensión bien alta, ¿verdad? Y obviamente ella no quería perder pues la pensión, pero negaba y negaba su relación de hecho hasta que logramos probar que efectivamente sí existía esa relación de hecho desde hace como 4 años. Y pues al final lo terminamos negociando porque habían retroactivos y todo esto, pero como les digo, yo soy muy negociadora ahí, entonces terminamos con tal de finiquitar un juicio casi de 7 años, pues lo terminamos al final negociando, que fue lo ideal, pero sí es bastante tedioso ese tipo de procesos. No, bueno, aquí en este intercambio voy un poco de situaciones que hemos vivido todos. No, yo no me dedico tanto a ese tema, pero hace tal vez 4 o 5 años vi, aquí no voy a decir si el padre o la madre y el padre, pero sí había menores involucrados. Uno o una de los dos se fue a comprar, por cierto, un Audi nuevo. Entonces, el día siguiente llama a su expareja, masculino o masculina, para efectos de esto, porque el caso fue un poquillo, no fue público, pero sí fue muy obvio, ¿verdad? Entonces, y llega y le dice: necesito que usted le dé hoy a mis hijos un bollo de pan cuadrado para que puedan comer, porque lo había gastado todo en el carro el día anterior. Wow. No se quedó con la plata ni siquiera, seguro le compra la gasolina, tal vez era transitoriamente. Y bueno, la otra parte sí pensó en su momento poner el incidente, ya después negociaron, efectivamente, pero sí hubo varios días en que los y las menores que vivían con esta persona no tenían que comer, y porque negociaron
digamos, aquí en genérico, ¿cómo va a ser posible que digan, mejor si hubiera comprado un Audi un poquito más barato de segunda, pero aunque fuera 1 o 2 semanas, decir, mis hijos no tienen que comer porque me compré un carro nuevo de último modelo? O sea, volviendo a eso de los estatus que suben y bajan, pero es real. Sí. Yo digo porque me consta. No digo de cuántas de las partes tuve que hablar, ni mucho menos, pero sí me consta que pasó. Entonces vean los tipos de cosas tan inverosímiles que pueden pasar. Y con esto no estoy juzgando la parte, pero sí. A veces Doña Laura, Es importante ver eso porque en uno de los casos que también tuve, al ver el estatus, una de las cosas y eso me gusta mucho cuando uno está en presencia de jueces que realmente utilizan la sana crítica, de lo que ella investigaba para ver si efectivamente ese niño desde chiquito había estado en una guardería o había estado o lo había cuidado la mamá. No es lo mismo que si desde que están pequeñitos están en una guardería, quiere decir que usted ha destinado un dinero para que ese niño esté, él estaba con ella en ese momento, los dos trabajaban y el niño estaba en una guardería. En el momento en que pedimos el incidente de aumento de pensión, porque ya habían cambiado las circunstancias, ya el niño no estaba en la guardería, iba para una escuela privada, obviamente la juez investigaba mucho qué era el antecedente de ese niño. Y entonces logramos demostrar que el antecedente de ese niño había sido de estar en guarderías, de estar en estos kinder de medio tiempo, 3/4 de tiempo, para que la mamá pudiera luego pasar a recoger. Y el papá al final lo que quería era que fuera una escuela pública porque él no estaba obligado. Pero claro, ahí sí estaba obligado, se podía corroborar. Pero no es lo mismo cuando yo tengo a mi hijo en la casa, lo cuida mi mamá, le pagamos algo a la mamá, que ya destinar una parte. Entonces ahí sí hay muchos hombres que dicen, ¿por qué tengo que pagar una escuela privada si él nunca ha estado en nada privado? O sea, más bien quien lo cuidaba era la abuelita o la tía, etcétera, ¿verdad? Entonces son las cosas que pues tienen que valorar a las personas a la hora de pensar en poner un incidente de aumento por un cambio de circunstancias, ¿verdad? Y ver cuáles son ese cambio de circunstancias, que es lo más importante. sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que una pregunta que es muy recurrente en los deudores alimentarios es que si pueden rebajar la pensión cuando tienen otras deudas alimentarias. Tal vez tienen 2, 3 hijos, nace otro niño, otra niña, y entonces dicen, bueno, es que como ahora tengo otra obligación, ¿puedo bajar la pensión de los demás? Ahí sí hay un cambio de circunstancia de quien da, ¿verdad? Del deudor. Ahí va a depender muchísimo, ¿verdad? Porque si tienen 1 o 2 o más pensiones, va a depender muchísimo de la forma en que se establezca el proceso de pensión. Se lo digo que va a depender porque he estado en cualquiera de las posiciones. He estado desde ser la primera en pedir la pensión y he estado en ser la última, en que es el tercer chiquito, y resulta ser que hemos llegado con la lista y que aquí están los depósitos que hago. Tengo una pensión de tanto, tengo otra pensión de tanto, pero resulta ser que esta, la última, y nosotros sacamos la mejor pensión que mejor que las otras 2 anteriores. ¿Y por qué? Casualmente porque lo que logramos fue demostrar el estilo de vida que él le daba a este último hijo con su esposa, ¿verdad? Que tal vez no fue el mismo estilo de vida que tenía con las otras 2. Entonces, este niño fue el más favorecido. También puede darse al contrario, ¿verdad? Que los 2 primeros tenían un estilo de vida muy diferente y el menor no, y eso no significa que a los menores los van a modificarles esa pensión para igualárselas a esto. O sea, ahí cada proceso es independiente. Entonces, le va a tocar a cada uno demostrar qué es la necesidad de cada uno y a qué estuvo acostumbrado mientras estuvo con ese padre, ¿verdad? O en esa familia. Pero no depende de que si tengo 3 hijos, el cuarto me va a venir a desmejorar esta pensión, no. Lo que va a pasar es que este cuarto puede ser que o se lleve una buena tajada porque sus circunstancias son muy buenas, pero igualar esta pensión con esta difícilmente, porque no voy a dejar a esta no la voy a modificar por modificar esta otra. O sea, no, eso no es posible. Como les digo, todo va en la estrategia que se monta para poder
conseguir la mejor pensión para ese menor. Bueno, y aquí le voy a preguntar como cualquier otro, porque es una idea, algo que se me ocurre a raíz de eso, y no es mi experiencia usualmente, pero vos decías, digamos, que la última relación, también hay una parte afectiva, probablemente la última relación es con la que se esté mejor, llevando mejor porque esa es con la que está, ¿verdad? Eso puede ser que ayude. Aquí estoy especulando, porque eso va más allá del derecho, ¿verdad? Sí. Pero es la parte fáctica en la que puede perfectamente ocurrir. Sí, pero cuando yo hablo de la última relación es en el sentido de que, digamos, ya tenía sus otros 2 hijos, tuvo esta tercera, no estaban ni casados, ¿verdad? Pero habían vivido juntos y ella logró demostrar el negocio que él tenía y llegamos más allá para demostrarlo y evidentemente al tener ella tanta información y como dice usted, tal vez tenía una mejor relación que las otras 2, trabajaba con él, sabía más el teje y el maneje de sus operaciones que las otras 2 anteriores. ¿Ah? Eso fue, le quitaste el velo. Exacto. Entonces lograste sacar pues más provecho de las circunstancias, pero eso es así. Prácticamente yo creo que esa es la estrategia, ¿verdad? El ver la forma, la prueba para mí es fundamental en un proceso, pero en cualquier proceso, pero fundamental cuando hay números y dinero, ¿verdad? Donde podamos corroborar que efectivamente existen esos ingresos y entonces de esa forma usted puede venir y poner y establecer ese monto de pensión. Yo soy partidaria de que si mi cliente es una persona que realmente llevarlo a un juicio es exponerlo porque hay más ingresos de los que no se conocen, es mejor negociar esa pensión en una mesa por muchísimas circunstancias, ¿verdad? Porque hoy tengo, puedo establecerme, el juzgado me puede establecer una pensión por el ingreso que tengo, pero ese ingreso, ¿quién me dice que lo voy a sostener o lo voy a tener dentro de 1 año, 2 años más? Y bajar una pensión tan alta es bien difícil, eso sí lo he vivido. Bajar una pensión ya cuando hay un régimen, un estatus establecido y por más cambios de circunstancias y nadie está obligado a lo imposible. He tenido comentarios de jueces que lo han dicho así, si le toca trabajar, tener 3 trabajos para mantener ese estilo de vida, le va a tocar trabajar y uno dice, qué duro, ¿verdad? Pero entonces es donde he dicho que esa persona tal vez no tuvo la mejor asesoría de sentar en una mesa y decirle, llevarlo hasta un juicio, es de que usted diga, estos son mis ingresos, lo van ahí a exponer y usted no sabe si el día de mañana usted va a poder dar esa pensión. Entonces es mejor ser más recatados, negociarlo, tal vez no es lo que usted quiere, pero va a ser peor llevarlo a un proceso judicial. En eso sí, la experiencia me ha dejado la enseñanza, ¿verdad? De no exponer a un cliente y principalmente cuando he recibido clientes que ya traen esas pensiones y la vida les ha cambiado, ya no tienen el mismo ingreso, no trabajan para la misma empresa, llegó la pandemia. Todo eso. Entonces uno ve esos cambios y tener jueces que le digan, no, se rebaja por 6 meses nada más, le vamos a dar chance de 6 meses a hacer un rebajo por la pandemia, pero es un rebajo circunstancial, pero no es un rebajo que sea un rebajo que a partir de los 6 meses seguimos lo mismo, ¿no? A partir de 6 meses volvemos otra vez al monto que estaba o nos volvemos a reunir aquí para ver si podemos seguir, pero eso sí es bastante complicado. Eslava, se me viene otra pregunta, como le digo, aquí ya mucho, hoy estoy muy curioso, eso es, el clima me está afectando, Alexa. Estoy viendo. Porque, digamos, quiere decir que las personas que están detenidas por pensión, puede haber personas de todos los estratos sociales. ¿De todos? No es como nos imaginaríamos, y aquí me incluyo, de que generalmente es personas de los sectores populares, de todos. No, de todos. Ahí, recientemente tenía un caso de una pensión muy alta y en diciembre me pusieron un mensaje por el WhatsApp, estaba de vacaciones y me dice,
Ahora sí lo agarramos, y yo dije, ahora sí lo agarraron y es un montón de dinero, pero solamente duró 5 minutos. Ah, ahí sí pagó rápido. Sí, pago rápido, pero es ahí donde uno se da cuenta de que lo que hacen es jugar con la otra parte, ¿verdad? Entonces uno dice, qué lástima, ¿verdad? Entonces uno no puede negociar ese tipo de situaciones cuando el cliente a uno no le ayuda. Cuando el cliente tiene su parte y le ayuda, pues uno puede llegar a muchísimo. Y no sé, yo pienso que hay cierto nicho de clientes que les encanta tener problemas judiciales y estar, no sé, es como que la bilirrubina, el saber que tienen un premio, no sé, es algo extraño porque no hay manera, o sea, uno trata les ofrece 1000 situaciones y les dice, mire, tiene esta y esta oportunidad, haga esto, otro, y no, o sea, no, ellos quieren ahí seguir y como que, no sé, eso es como que les encanta, ¿verdad? Sí, no, es más, Eslava y Alexa, vea que eso es tan interesante que, por ejemplo, en mi caso particular, hasta se me olvida. Yo tenía 2 hijos, el mayor ya no, pero todavía el menor está en edad de pensión y está estudiando. Pero vea que incluso a raíz ya de este último comentario que hice, fue que se me olvidó, sí, digamos, que el estudio, lo que sea, pero como usted tiene una buena relación, vea, esto lo digo ya Es cierto. como pragmático, no como abogado. Cuando usted tiene una buena relación, hasta se le olvida que es una pensión, porque, digamos, yo formalmente nunca tuve una pensión con mis hijos, sino necesitan, y si mamá les daba, yo les daba, y ha sido tan normal, y estoy hablando casi 20 años, porque mi hijo menor ya ahorita, ya está casi en el filito de que, ¿verdad? Pero sí le va a dar tiempo de terminar de estudiar, ¿verdad? Pero vea qué interesante, y aquí sí lo digo incluso como consejo y como ejemplo. Vea que tan es, empezamos el programa y ni yo mismo, a mí se me olvida. Yo tengo todavía una obligación alimentaria que cumplir, y digamos que mi ex esposa, vea que, bueno, a veces llevarse bien él, se nos olvida. A mí no, yo obviamente no voy a decir el nombre de mi hijo acá, pero a mí se me olvida. Simplemente me llama, él, bueno, esta ya también sabe, ¿qué le puedo dar yo? Y me llama y me dice, necesito tal cosa. Generalmente las que están relacionadas al estudio. Eh, Probablemente voy a convivir con la mamá, le dirá, necesito tal cosa, y ahí va. O sea, pero esa parte, digamos, en esta, ahora sí es un triángulo, digamos, cuando usted se lleva bien, vea, se evita dolores de cabeza. Eso le da paz, porque ahora que hacía ese comentario, porque aunque no me especializo, como le dije, algunas veces he tenido que llevar, no como tu arsenal de casos así, pero los poquitos, pero vea qué diferencia, eso también lo visualizo. Cuando usted se lleva bien, todo funciona también, que hasta eso le pasa a la gente, de Sí. verdad. Los abogados somos necesarios, muy necesarios, y a mí a veces cuando me dicen, es que el derecho, la abogacía desaparece, les digo, no tanto, la abogacía no va a desaparecer. La función del abogado, y la más importante, es la de asesoría, y eso nunca, así tengamos el robot con inteligencia artificial más desarrollado, eso no lo va a poder hacer un robot, ¿verdad? Hago el comentario ahí, casi comercial, de que se lleve bien. Vos que sos negociadores, Lava. Sí. No, y la empatía tiene muchísimo que ver en todo esto, ¿verdad? Ahora que usted hablaba de la inteligencia artificial, por supuesto, sí, difícilmente podrá ser muy inteligente, o sea, podrá dar las respuestas correctas, no va a haber ninguna falla, va a ser, pero la empatía es otra cosa, ¿verdad? Que va mucho en esta carrera de derecho de familia principalmente. Sí, claro. Creo que eso es parte de lo que se identifica muchísimo el cliente con uno o uno con el cliente, casualmente por esa sensibilidad, porque en comparación con otras ramas del derecho, el derecho de familia es muy sentimental, es muy son sus hijos en juego, es su relación matrimonial en juego, son sus padres.
Entonces no es como el proceso civil o el proceso de cobro, que estamos hablando de una finca, estamos hablando de dinero. No, aquí es una cuestión ya de sentimientos. Entonces, que me usa de ejemplo también, dice, yo conozco un abogado que hasta se le olvida que paga porque se lleva tan bien que se le olvida. No hay problema, es solamente usted también, Alexa, que también yo sé que ese campo le gusta, y hasta puede decirme no, pero no hay problema. No, al final, en el derecho de familia, yo trabajé mucho tiempo con doña Adla. Sí, claro. Ella es excelente en el tema y prácticamente le toca ser de abogada y de psicóloga siempre. Sí, eso me decía Alexa. Yo termino siendo muy sensible. Sí, sí, sí. No, uno se vuelve el doctor corazón, como digo, Yo tengo el doctor corazón y decirle a la gente. Y sí, es muy interesante por eso también. Es muy sensible, el derecho familiar es muy sensible, y aunque hay una parte económica en la parte, ahí sí la parte emocional, afectiva de las personas es vital. Es muy diferente, o sea, no es lo mismo cuando a usted lo llama un deudor por cobro, pues que le están haciendo el cobro, y es muy diferente a cuando a usted lo está llamando la persona porque acaba de recibir una denuncia, una demanda por violencia doméstica, y tal vez es Sí, el lo que le están haciendo. Hoy de verdad me hizo el cambio de clima. Pero aquí hay una pregunta de una bignauta. Sí. Entonces, te la vamos a hacer, que dice que tiene una pregunta, que con el bono escolar el padre puede pedir a la madre la lista de útiles y comprarlos él. Ok, a eso va a depender del acuerdo que ellos tengan. ¿Por qué razón? Porque si ya está establecido judicialmente que él le tiene que dar el dinero a ella, si él no se lo da y él se lo deja para ir a comprarle la lista de útiles, perfectamente ella puede poner una orden de apremio en contra de él por no haberlo depositado. Pero si llegaron a un acuerdo de que él quiere ir a comprar esa lista de útiles y llevar a su hijo, si tiene un acuerdo por parte de ella, perfectamente lo puede hacer. No solamente con el bono escolar pueden hacerlo, también lo pueden hacer con el aguinaldo si las partes se ponen de acuerdo. Okay. Hasta pueden ir juntos. Sí. No creo, pero por lo menos yo sí he llegado a ser partícipe de que en el aguinaldo, porque muchos padres... Yo lo hacía, por eso le digo, yo lo hacía, y era muy divertido, era también para los niños, y aquí sí lo digo, sí, es cierto. uno es abogado, psicólogo, para los niños, y aquí hablo de mis hijos en específico, era hasta un día importante al año. Sí, claro. Que compartían, que sí, que quiero el borrador que quiero, sí. Quiero decir que sí se puede. Sí, no, sí se puede, sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal que sucediera eso, pero en caso de no, entonces simplemente es ponerse de acuerdo, y tal vez si estaba destinado una parte que la compre él y el resto se deposita. Lo mismo, como les decía, en el aguinaldo, yo también, muchas veces los clientes lo dicen ahí en la audiencia, es que yo le entrego todo el aguinaldo, así como me llega a mí, se lo tengo que entregar, y me gustaría por lo menos ir con los niños a comprarle algo. Entonces, al escuchar eso, pues determinamos en el mismo, al estar en una audiencia de conciliación, que es donde logramos hacer esto, es, ok, una parte se le deposita y la otra parte se la deja al papá para que él pueda compartir ese diciembre e irle a comprar los regalos al niño porque va a llegar el 24 o porque lo ven un ratito, lo que fuera, pero que tenga la oportunidad. Entonces, eso todo puede ser posible siempre y cuando tengan un canal y una muy buena comunicación. Totalmente de acuerdo, doña Slava, y de verdad siempre es un gusto tenerla por acá. Lastimosamente el tiempo apremia y estamos a un minuto del siguiente programa, que es de don Franklin Vargas. Muy agradecido, siempre es un honor contar con su participación. Esperamos verla más veces por acá. Con mucho gusto. Vamos para en serio y en broma, entonces. Sí, correcto, vamos con don Franklin Vargas. Entonces, no, pues despedirme de los Birnautas. Que pasen una linda noche y muchas gracias por acompañarnos una noche más. Alvarito, un gusto. Buenas noches, muchas gracias a Lava, a Alexa y a todos los birnautas que nos acompañaron hoy. Buenas noches.